Este video es presentado por mis mecenas de patreon.com/Marcos Represas. Muchísimas gracias a Raquel, Prabhuji, Eva, Eduardo y Marbella. Disfruten este nuevo video. Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy hemos tenido una conversación súper interesante en un Filo Café organizado por nuestros amigos de Argefilo, que te voy a dejar en el título y en la descripción el canal para que puedas conocerlo si aún todavía no lo conoces. Y te voy a colocar en este momento mi primera intervención acerca de cuál es el fin de la educación, que es, digamos, el tema central de la conversación que se hizo en este Filo Café. Te invito a quedarte hasta el final y como pantalla final te voy a colocar la conversación completa que se dio en todo el Filo Café. Espero que lo disfrutes y me dejes en los comentarios qué te ha parecido y además apóyame con tu like. Marcos, tienes la palabra. Esther, si me permite, si quieres, Alejandro la había levantado primero que yo, antes de Frank. Ah, si no he quieres. visto a Alejandro, perdona, Alejandro. Es que se me perdió a mí en dónde es que se pone la manita, entonces... Entonces, démosle la palabra. Adelante, Marcos, gracias. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandro. Hay, para mí, ciertas preguntas que tenemos que hacernos con respecto a la educación, porque a mí me preocupa mucho que nosotros regularmente lo que hacemos cuando se habla de educación o digamos alguna otra disciplina, cuando la encaramos desde el punto de vista filosófico, siempre nos preocupa demasiado la prescripción, siempre nos preocupa demasiado decir qué es lo que debe ser, ¿sí? ¿Cuál es el fin al que debo llegar? Porque además este es el asunto, el quid de la conversación. ¿Cuál es el fin de la educación? Bueno, no sé si tenga algún fin, pero porque el fin, ahí yo concuerdo con Frank, no deja de ser absolutamente ideológico. Y voy a ello. Nos preocupamos demasiado por la prescripción y creo que deberíamos tomarnos tiempo y reflexión sobre el tema proscriptivo, es decir, qué es lo que hemos hecho con la educación. La educación no deja de ser un poder que modela la sociedad. Si nosotros vemos, digamos, para mí, la crisis de educación que tenemos en Occidente, y tú lo comparas, por ejemplo, con lo que se está haciendo en China, y cómo China tiene un fin y un derrotero bastante claro a 50 años, que eso ya está en marcha de hace rato, y cómo las escuelas chinas están modelando desde los niños hasta los profesionales y la sociedad entera, pues tú te haces la pregunta de realmente de dónde surge el problema de la educación. Es decir, Esther decía, citando a Aristóteles, educar la mente y educar el corazón. Bueno, a mí me parece lamentable ver cómo hemos fracasado en muchas áreas de la educación, viendo el desequilibrio social que nosotros tenemos con la educación que se le ha dado a la mente, como si fuera solo llenar información, y con la educación que se le ha dado al corazón. Porque, cuando uno habla de educación, regularmente solo habla de niños y de adolescentes. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con nosotros? Que deberíamos estar en una constante educación. No dejamos de educarnos y no dejamos de educar. Somos educados constantemente y constantemente estamos educando. Porque evidentemente no se educa solo en un salón de clase. Para mí el gran, digamos, problema radica en que la educación hoy se enfoca demasiado en el cómo hacer cosas y no en ser. Y esto es un inmenso problema. Les pongo un ejemplo.
Muchas veces hago la consulta a algunos alumnos y les digo, ¿cuál es la finalidad que todo ser humano quiere? A su manera, más o menos, todos queremos ser felices. ¿Y cuál es el problema, digamos, que atraviesa en este momento, en el siglo XXI, y lo que estamos enfrentando, que es, digamos, quién es el primer loco que aprieta la bomba atómica en una tercera guerra mundial que va a durar un día, algunas horas, ¿verdad? Y ese es el producto de la educación, que es a lo que quiero llegar, es decir, la sociedad costarricense en la que vivo es producto de la educación que aquí se ha dado. ¿Sí? No podemos enfocarnos solamente en las escuelas o en los colegios o en las universidades. Es que hay una modelación de la sociedad que hace de la sociedad eso. ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que en ningún colegio, en ninguna universidad, a pesar de que hay, digamos, orientadores y todo esto, no se nos enseña a cómo ser felices, a cómo ser felices a los demás? Y tampoco se nos enseña a cómo convivir. Porque esa materia de valores no es más importante que la de español o castellano o matemática o de ciencias. ¿Y qué es lo más importante en última instancia? ¿Cómo vamos a interpretar el mundo? ¿Cómo vamos a interpretar nuestro mundo? O reencauzar la interpretación de nuestro mundo, que es absolutamente fundamental, si partimos del hecho de que la educación es completamente ideológica. Y evidentemente lo que estoy diciendo, pero quizás lo estoy diciendo con términos un poco exagerados, pero los profesores van a las aulas, los profesores van, digamos, al colegio, a la universidad, a la escuela, a los preescolares, pero por encima de ellos está el aparato estatal que tiene que decirle, bajar línea ideológica sobre lo que tienes que decir. Entonces el profesor se convierte en un operario ideológico de los rubros que tiene que decir, y tiene que decirlos rapidito porque solo tenemos un año para poder ver todas estas materias, para comenzar a darle check, ¿sí? Para darle check a lo que es importante según la política educativa que el niño tenga que aprender. Entonces tenemos que apurarnos, muchachos. Entonces ahora, en mi época no se daba, ¿verdad? No sé si en España eso se daba. Aquí, es más, yo lo vine a conocer aquí en Costa Rica, eso de la adecuación, porque en mi época esa vaina no existía, ¿sí? Vos te dabas la materia y te las arreglabas. Entonces nos preocupamos demasiado por cumplir rubros, por cumplir evaluaciones, por cumplir si el niño, que ahorita el compañero creo que era Frank que decía, llenamos de información y que sean repetidores. A ver, lo importante realmente, yo no estoy diciendo que no sea importante hacer cosas, no sé si logro explicarme correctamente con las palabras, pero para mí la pregunta primera tiene que ver con lo que hemos hecho de nuestra sociedad, y desde la política educativa, que los profesores no se pueden escapar porque hay un poder aplastante encima de ellos, no lo vamos a poder lograr si nosotros no hacemos la educación hacia arriba. Evidentemente podría sonar, voy terminando, evidentemente podría sonar un tanto injusto lo que estoy diciendo, porque se supone que hay una gran cantidad de notables que hacen una junta de educación como asesores, pero miren, yo he tenido la capacidad de ver de estar en un aula y he tenido la capacidad de hablar con ministros de educación y de hablar con operarios políticos en el Ministerio de Educación, y es una absoluta tristeza, porque ahí lo importante es el método, como decía ahorita, o la pregunta que se hacía Miguel, el método. ¿Cómo hacemos para que estos muchachos aprendan? Miren, termino con esta, pues tengo muchas cosas aquí copiaditas, porque termino con estas dos cosas. La educación, yo creo que tiene, el educador creo que tiene que tener una capacidad de psicagogo de conducir el alma. De quien, y eso no importa si eres niño, si eres adolescente, si eres un señor de 60 o 70 años. Conducir el alma, y eso, como decía Esther, ojo, esto es primordial, importante y peligroso. ¿Cómo hacemos para conducir el alma de alguien? Y
donde esa persona puede encontrar un camino desde su propio aprendizaje, porque esto hace la educación hace tabula rasa, como si todos aprendieran igual, pero claro, nos hacen test de si aprendes de audiovisual, si aprendes de auditivo, si aprendes kinestésico, o cuando queremos ser muy innovadores, lo que hacemos es ampararnos en la neurociencia para decir la 7 inteligencia. Y el problema de fondo no se termina encarándolo. Y termino con esto, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo histórico de interpretación, que creo que Erika hablaba sobre esto. Miren, ustedes saben, todos saben, supongo, que Costa Rica no tiene ejército, ¿sí? Y eso es un orgullo nacional. Y lo que voy a decir, yo sé que va a sonar un tanto incendiario, pero bueno, si no somos un poco incendiarios en las reflexiones, ¿cómo hacemos para, digamos, abrir reflexiones? Y aquí todo el mundo todo el mundo está, yo estoy orgulloso que vivo en un país que no tiene ejército, ¿ok? Pero cuando yo le he hecho la pregunta, porque claro, yo vengo de Venezuela, donde claro, el culto a Simón Bolívar Teseo y Odiseo son unos pendejos al lado de Simón Bolívar, por supuesto. O sea, es que Simón Bolívar, bueno, imagínense, 5 países y liberó el doble de lo que conquistó Alejandro Magno. O sea, es una vaina inconmensurable. Y yo le pregunto a la gente aquí, mira, ¿será que el presidente de ese momento, que era Pepe Figueres, por allá hace 60, 70 años, eliminó a los militares para que no le hicieran un golpe de Estado? Claro, cuando yo digo esto suena, o sea, yo no lo estoy afirmando, estoy haciendo la pregunta. Suena absolutamente incendiario y claro, me quieren echar gasolina y un fósforo. ¿Por qué? Porque la educación que se ha tenido ha modelado la forma de pensar. Y la educación hoy se trata de cómo tienes que pensar, de lo que tienes que pensar, no del cómo aprender a pensar. Y eso es un inmenso problema que tenemos entre manos. La educación constantemente, la educación del colegio, la educación académica, la educación en la familia, la educación como entretenimiento desde los medios de comunicación. Ahorita el compañero lo decía. Constantemente nos están bombardeando el qué tenemos que pensar y no cómo podemos pensar. Gracias. Gracias. Te disculpa, Alejandro. Adelante. Bueno, pues tiene la palabra Alejandro. Muy interesante lo que has comentado, Marcos. Muchas gracias.